Buenos días a todos. Mi nombre es Constancio Zamora, soy profesor de la Universidad de Sevilla y tengo el placer de moderar esta mesa, por lo que le agradezco a Eka y a Felipe especialmente pues que haya tenido la deferencia de situarme aquí. En esta mesa me gustaría destacar sobre todo la dificultad que tenemos con los instrumentos financieros, especialmente los que nos dedicamos casi de forma única al mundo académico, pues muchas veces es tocar la realidad. Precisamente esta mesa está compuesta de unos estupendos profesionales que están muy vinculados con la problemática de instrumentos financieros, pero que además pues tienen una labor docente, que eso pues muchas veces tengo que destacar sobre todo y agradecer pues a José Morales, a Asís, pues la colaboración que en la universidad tenemos por parte de ellos, pues cuando queremos estudiar una determinada problemática, pues son ellos los que nos pueden dar luz a muchos temas, ¿no? Bueno, ya sin más, me gustaría presentarlos. En primer lugar, el ponente pues, es don José Morales Díaz. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, completó sus estudios en CUNEF y tiene una larga trayectoria profesional, en primer lugar en KPMG como senior manager, y es especialista en instrumentos financieros y ahora pues desarrolla su labor profesional, como todos ustedes saben, en Ernst Young. En su faceta más docente, pues colabora con instituciones tan prestigiosas como el Instituto de Estudios Bursátiles y, bueno, pues como ya les he dicho antes, pues casi permanentemente colabora con nosotros, con los profesores de universidad, pues para muchas cuestiones relativas a los instrumentos financieros, ¿no? En seminarios, en cursos, en publicaciones, etcétera. Después, a mi izquierda, tengo a Margarita Torrent. Ella es licenciada en Ciencias Económicas, además también en Ciencias Actuariales y en Derecho. Ella es inspectora financiera de entidades de seguro en la Generalitat de Cataluña y además es profesora de la Universidad de Barcelona. Y Jorge, aquí está, Jorge Hinojosa, disculpa, él es licenciado en Administración de Empresas, complementó su formación en el Instituto de Estudios Bursátiles, en el máster de Auditoría Financiera y Riesgos, y pues ha desarrollado también una intensa labor profesional en KPMG y en la actualidad en Ernst Young, pues siendo un gran especialista también en la problemática de instrumentos financieros. Bueno, simplemente esta mesa lo que va a tratar fundamentalmente es la problemática del reconocimiento de beneficios en el día 1 en instrumentos financieros y además también el tema de coste de transacción. La intervención, en primer lugar, pues como ponente daré la palabra a José Morales, posteriormente a Jorge Hinojosa y finalmente el tema de los costes de transacción, que será tratado por Margarita Torrent. Venga, pues sí, tiene la palabra. Si me permites, me voy a poner ahí para poder pasar la transparencia. Bueno, buenos días a todos. Como comentaba Constancio, pues bueno, vamos a tratar, bueno, el título de esta sesión es Day One P&L y coste de transacción. Un poco yo me voy a centrar en la parte de Day One P&L y Margarita va a hablar más un poco de coste de transacción. Y Jorge conmigo también va a tratar el tema de Day One P&L. Entonces, bueno, ya sin más dilación nos metemos en el Day One P&L. Es un tema que, bueno, un poco lo hemos escogido porque creemos que es un tema muy polémico y que afecta a muchísimas empresas, sobre todo de tamaño medio, un poquito grandes, no las más grandes, pero las que son medio grandes, digamos, para abajo, aplica a todas las empresas, tanto financieras como no financieras. Creemos que es un problema muy extendido ya os digo, en casi todas las empresas, excepto las más grandes, y que mucha gente lo desconoce. Entonces queríamos tratarlo para abrir el debate y para ver un poco qué os parece el tema, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hacer es presentaros un poco la problemática del Day One P&L, o en español resultado del primer día,
y abrir un debate acerca de, bueno, a ver qué os parece, a ver qué le parece al resto de personas en la mesa, a vosotros, etc. Un poco, cuando hable de la normativa contable aplicable, hablaré de las NIF. En general me basaré en lo establecido en las NIF, que bueno, como está más desarrollado y tal, en principio no haré referencia al PGC. Entonces, bueno, ¿qué es el Day One P&L o resultado del primer día? Conocemos, es un problema bastante que ha sido bastante famoso en los últimos años y ha generado bastante polémica. Es un poco, digamos, la diferencia entre el precio de transacción de un instrumento financiero y la contraprestación entregada o recibida. Entregada en el caso de un activo y recibida en el caso de un pasivo. En otras palabras, lo digo de forma más clara. Compro un activo financiero por 100, cojo, lo valoro y me sale, el primer día quiero decir, y me sale que vale 110 o que vale 90. Emito un pasivo financiero, el primer día lo valoro y me sale que vale 110 o que vale 93. O sea, el Day One P&L surge cuando hay una diferencia entre el precio de transacción y la valoración ese primer día, el día de la transacción, cuando surge la diferencia entre el precio de transacción y la valoración del primer día, digamos, ¿no? Cuando surge una diferencia entre, ya os digo, el precio de la transacción y la valoración según mis técnicas de valoración. Esto, aunque parezca mentira, surge muchísimo en la práctica. ¿En qué casos suele surgir? ¿En qué casos suele pasar que valoro un instrumento el primer día y no me coincide con el precio de transacción? Con lo que he pagado en el caso de un activo o lo que he recibido en el caso de un pasivo. Por ejemplo, derivados y operaciones estructuradas complejas. Sobre todo porque suele haber márgenes metidos en márgenes muy grandes. Cuanto más compleja la operación, la contraparte o el banco, quien sea, te mete un margen más complejo que generalmente no tienes en cuenta, un margen más amplio que generalmente no tienes en cuenta a la hora de valorar. Entonces este será un resultado del primer día. Front office agresivo, que incluye márgenes altos. Pues cuando un front office de un banco te vende un derivado o cualquier tipo de otro instrumento financiero, hay front office más agresivos que te meten márgenes más altos o que te meten comisiones más altas. Diferenciales bid-ask. Pues yo, por ejemplo, ahora con la NIF 13, que se habla de que el valor razonable es el precio de salida, el precio al que puedes vender. Si yo compro al precio de entrada y valoro al precio de salida, ahí ya hay una diferencia, el primer día. Si yo valoro al bajo, digamos, perdona, compro al alto y valoro al bajo, compro al ask y valoro al bid, hay una diferencia ya, hay un resultado el primer día. El primer día, pero simplemente por el diferencial bid y ask. Primas para entrar en riesgos asociados que son difíciles de vender en el mercado. Una entidad que solo hace contraparte mía una operación metiéndome una prima muy grande, pero porque es una operación muy compleja que es difícil de compensar con otra en el mercado, es difícil de liquidarla. Costes internos y márgenes que te puede meter cualquier banco. Una entidad que opera en dos mercados a la vez. Una entidad compra en el mercado alemán electricidad, lo estoy inventando, y vende en el mercado francés. Compra en un mercado y vende en otro. Y son mercados con precios distintos, por X razones. Entonces, si valoras con referencia al precio en el mercado en el que vendes, te va a surgir un resultado ya el primer día. Por diferencia entre el precio pagado y el precio estimado que obtendrías al vender. Cuando hay una refinanciación de deuda, esto tampoco lo voy a desarrollar mucho porque así os lo va a hablar más, que ahora está muy de moda el tema de refinanciaciones de deuda. Cuando la deuda nueva se tiene que dar de alta a valor razonable y la antigua darse de baja, ahí puede surgir un resultado entre una y otra. Por el valor, la diferencia, digamos que hay dos pasos. Está el coste amortizado de la antigua, diferencia entre el coste amortizado de la antigua y valor razonable de la antigua, y diferencia entre valor razonable de la antigua y valor razonable de la nueva. Hay como dos pasos. Yo hablo del segundo paso, diferencia entre valor razonable de la antigua y valor razonable de la nueva. Ahí también puede surgir un Day One P&L, como si dijéramos. Y luego siempre hay muchas operaciones que están hechas a precio distinto de mercado, pero ya porque hay otra segunda operación metida. Préstamos subvencionados, operaciones entre empresas del grupo, pero bueno, esto es a precio distinto de mercado, pero porque hay una segunda operación, ya os digo, metida, tipo subvención, etc. Entonces, en la práctica hay que distinguir entre Day One P&L, que haya de verdad un resultado el primer día, que sea una operación a precio distinto del mercado, de valorar mal. Eso es la clave, muchas veces.
distinguir entre de one P&L puro o algo que está mal valorado. Y ahora voy a desarrollar voy a comentar varios ejemplos. Muchas veces surge de one P&L, pero porque hay algo que no se valora correctamente. Y ahora lo veremos. Tratamiento contable. Lo que te dice la NIS 39 es que si tú, digamos, entras en un instrumento financiero y si al valorarlo el precio que te sale es distinto del precio de transacción, hay dos posibles casos. Digamos que hay tres posibles casos. Caso 1, que el instrumento cotice o que todos los inputs de valoración sean de mercado. Caso 2, que el instrumento no cotice. Y caso 3, que hay otra operación metida, que era el caso que decíamos antes, préstamos subvencionados, etc. Digamos, el caso 1 es que el instrumento cotice. Un ejemplo muy sencillo. Las acciones telefónicas cotizan a 10 hoy y yo las he comprado a 9. Pues oye, has ganado 1, tío. O sea que no hay más tu tía. Has ganado 1 y está claro. Las acciones telefónicas cotizan a 10 y tú las has comprado a 9. Pues sí, efectivamente está claro por referencia a un precio cotizado que has ganado 1. Pues ya está. 1 contra resultados. Pero si yo, por ejemplo, compro acciones de Corte Inglés a 9 y mi modelo de valoración dicen que valen 10, ya te dicen a este 9, oye, es que no es tan fácil valorar las acciones de Corte Inglés que no cotizan. Ahí ese 1 es mucho más fácil de justificar que el caso de Telefónica, como hemos dicho. No sé si he dicho Telefónica o Santander, no sé qué he dicho. He dicho Telefónica, ¿no? Que el caso de Telefónica. En el caso del Corte Inglés es mucho más difícil. Por el caso del Corte Inglés, uno te lo puede valorar a 10, otro a 9, otro a 8 y otro a 12. Entonces, en el caso del Corte Inglés no te puedes dar ese resultado. En el caso de Telefónica sí, en el caso del Corte Inglés no. ¿Vale? Y ahora veremos qué pasaría. Y luego, digamos, el tercer caso es el caso en el que el instrumento esté a precio de mercado, pero porque hay otra operación metida, que decíamos. Porque sea un préstamo que te ha dado la matriz subvencionado, entonces lo que hay es una subvención metida. O que la Comunidad de Madrid o quien sea te ha dado un préstamo fuera de mercado, pero porque hay una subvención metida. Entonces hay que distinguir la parte que es préstamo y la parte que es subvención. La parte que es préstamo inicialmente a valor razonable y la parte que es subvención, pues habrá que ver las normas de subvenciones o lo que sea. Entonces, repito los tres casos. Caso 1. Instrumentos a precio fuera de mercado porque se incluye otra operación aparte de instrumentos financieros. Subvenciones, operaciones de empresa de grupo, etc. En este caso, el instrumento se reconoce inicialmente a valor razonable y hay que calcularlo. Y la diferencia entre el valor razonable y el precio de transacción ya depende de lo que sea. Entonces, por ejemplo, me dan un préstamo a 100 a tipo 0. Lo descuento a mi tipo de mercado y me da 90. Entonces el préstamo lo contabilizo en el pasivo a 90. 100 tesorería contra préstamo 90. Y los días restantes, pues ya depende. Si es una subvención, pues a lo mejor iría contra resultados, o se difiere, pues ya depende de lo que sea. Caso segundo, el caso de Telefónica. El caso en el que yo me meto en un instrumento financiero, compro un activo o vendo un pasivo, y ese instrumento financiero cotiza. Pues si el precio de transacción es distinto al precio de cotización, la diferencia de resultados, el primer día. En el tercer caso, en el caso en el que no cotice el instrumento, ahí está la dificultad. Y ya va a depender de cada caso qué hacer. Hay varias posibilidades, digamos, en la práctica. Por ejemplo, calibrar el modelo de valoración interno para obtener el mismo resultado que el precio de transacción. Por ejemplo, en el caso del Corte Inglés, si yo he pagado 9, a lo mejor lo que hago es tocar mi modelo de valoración para que me salga 9 también. Y entonces se equilibra con el precio de transacción. Otra posibilidad es ese 1 que he ganado, dejarlo ahí congelado hasta que el Corte Inglés cotice. Y si algún día cotiza, ya está la evidencia de que he ganado ese 1. Y otra posibilidad, que es para instrumento de renta fija, es diferirlo a lo largo de la vida de la operación. Este resultado del primer día, que es lo que se suele hacer muchísimo en la práctica. Caso muy típico de día a día. El banco A, digamos, la empresa X,
va al banco A a pedirle un swap, ¿vale? La empresa X va a pedirle al banco A un swap de tipo de interés. Y le dice, ¿cuánto me cuesta? Yo quiero recibir Euribor 3 meses, ¿cuánto me cuesta el tipo fijo? Y dice el banco A, 4,5%. Y el banco A hace una operación espejo con el banco B, y al banco B, y el banco B le cobra 3,5%. Recibiendo también Euribor 3 meses. ¿Vale? Entonces, repito, el banco A hace dos swaps en sentido contrario. Con respecto a la empresa X, recibe Euribor 3 meses y paga Euribor 3 meses y recibe 4,5%. Y con respecto al banco B, recibe Euribor 3 meses y paga 3,5%. En otras palabras, el banco A está ganando 1% anual. ¿Ok? ¿Qué problema hay aquí? Y ya os digo que no es un problema de grandes bancos, es un problema ya de cajas de ahorro, de bancos medianos y de empresas más medianas y pequeñas. ¿Qué gran problema puede tener el banco A y qué gran problema puede tener la empresa X? Que generalmente la tiene. El problema del banco A puede ser valorar los dos swaps con la curva interbancaria. Si valora los dos swaps con la curva interbancaria, el swap con la empresa X le sale un beneficio el primer día. Imaginaos que el Euribor está a 3,5 y es igual para todos los periodos. Un ejemplo hipotético, irreal, pero bueno. Imaginaos que el Euribor está al 3,5. Igual para todos los vencimientos. En el swap con el banco B paga 3,5 y recibe 3,5, visto en el primer día. El swap vale 0. Pero claro, en el caso del swap con la empresa X, recibe 4,5 y paga 3,5. Gana 1,5. El primer día tiene un beneficio. Si el banco A se da ese beneficio el primer día, estaría haciendo un grave error. Y esto ha pasado. Y vamos, yo lo he visto con mis propios ojos en muchas entidades. Ya digo, medianas y... Esto pasa. Y coge el banco A y se pega ese beneficio el primer día. Y ya veremos que la empresa X se da esa pérdida el primer día. Cosa que también es incorrecto. ¿Qué problema hay aquí? Pues hay el siguiente problema. Imaginaos que yo quiero comprarme un jamón. Y tengo dos posibilidades. Imaginaos que voy a Extremadura, a un secadero de jamones, y digamos, al almacén directamente, y digo, ¿cuánto vale un jamón de 5 kilos? Me dice, bueno, 50 euros. Y voy a Carrefour, el mismo jamón, y me dicen 100 euros. Digo, joder, ¿en el Carrefour están timando a la gente o qué? No, lo que pasa es que es un mercado distinto. Para empezar, es un mercado distinto. Mercado mayorista no es que en Carrefour engañen, sino que es un mercado distinto. Y es otro precio. En el caso de los swaps, aparte de que es un mercado distinto y se incluyen márgenes y comisiones del banco, está el riesgo de crédito de la empresa X. Digamos que en ese 1,5% de diferencia entre el 4,5 y 3,5 hay tres cosas. Primera cosa, digamos, riesgo de crédito de la empresa X. Segunda cosa, márgenes que le puede cobrar el banco A. Tercera cosa, comisiones del banco A. Si el banco A no tiene en cuenta eso a la hora de valorar el swap con la empresa X, lo está valorando incorrectamente. Si lo valora con la curva interbancaria, sin tener en cuenta márgenes, comisiones y riesgo de crédito, es que lo está valorando mal. No es que tenga un resultado el primer día, es que lo está valorando mal. Y si se da el resultado del swap con la empresa X, es un resultado incorrecto. Entonces, si la empresa X valora el swap 1 en el momento inicial utilizado en curvas interbancarias, que es lo que muchas veces hace la práctica, y ya os digo que yo lo he visto con mis propios ojos, generalmente sale una evaluación, la empresa X tendrá una evaluación positiva y el banco A, la empresa X negativa y el banco A positiva. ¿Por qué? Por el tema del que no se tiene en cuenta spread de crédito, márgenes y comisiones. Entonces, desde el punto de vista de la empresa X, muchas empresas no financieras valoran el swap 1 con la curva interbancaria. Y el primer día se reconocen esa pérdida. Y eso es incorrecto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, y además os digo más. Muchas veces la empresa X ni siquiera lo valora. Recibe la evaluación del banco. Ni siquiera lo valora ella. Pero claro, la evaluación del banco no la recibe el primer día, sino la recibe el primer cierre. Y esa valoración la contabiliza o contra resultados o contra patrimonio, si es de cobertura. Y no tienen ni idea que en esa valoración se incluye el day one P&L del primer día, pero
diferido al primer cierre. Y tracatrá, contra resultados o contra patrimonio. Entonces, bueno, eso es incorrecto. ¿Y qué podría hacer la empresa X para hacerlo bien? La empresa X tiene dos posibilidades equivalentes. Posibilidad 1, que es lo que, bueno, nosotros solemos hacer cuando lo valoramos. Posibilidad 1, desde el punto de vista de la empresa X. Añadirle a la curva interbancaria un spread tal que haga que el derivado valga cero al inicio. Y ese spread mantenerlo en las diferentes valoraciones. Es una posibilidad. Otra posibilidad es ese resultado del primer día, restárselo a la valoración del primer día, imaginaos que sale menos 100. Sumarle 100, en la siguiente valoración sumarle 90, sumarle 80, sumarle 70, en otras palabras, diferirlo. Las dos soluciones son equivalentes. O sea, la empresa X debería diferir ese resultado a lo largo de la vida de la operación. ¿Por qué debería diferirlo? Pues porque digamos, ¿por qué debe diferirlo y no dárselo el primer día esa pérdida? Porque, para empezar, no es un problema de D1P&L. Aunque si fuera D1P&L tampoco podría dárselo. Es un problema de que está valorando mal ese swap. Está valorando mal porque no está teniendo en cuenta factores que se tienen en cuenta en ese mercado, como márgenes, comisiones, riesgo de crédito, etc. Pero también podría ser que el banco A le estuviera cobrando a la empresa X un margen fuera de mercado. Le estuviera cobrando un margen exagerado, que no le cobra a todo el resto de empresas. Pues en ese caso tampoco se podría a la empresa X dar ese gasto el primer día. ¿Por qué? Porque hay un factor a la hora de valorar hay un input a la hora de valorar ese swap que no es observable, que es el riesgo de crédito de la empresa X. Y en cuanto un input importante no sea observable, ya no te puedes dar ningún resultado el primer día y tienes que diferirlo. Entonces, sea lo que sea, la empresa X no se puede dar un resultado el primer día. Como mucho podría diferirlo. ¿Qué pasa con el banco A? ¿Qué podría hacer el banco A? Pues el banco A tiene ese margen del 1%. Pues igual. Pues el banco A no se puede dar ese margen de 1%. Sea de D1P&L o sea problema de valoración, me da igual. Sea cual sea el problema, no se lo puede dar. Porque, otra vez, el riesgo de crédito de la empresa X no es observable. Entonces, bueno, pues puede hacer muchas cosas. Puede diferirlo a lo largo de la vida del swap, como hace la empresa X. Puede buscar un spread sumado a la curva tal que haga que valga hacia el inicio. Y muchos bancos lo que hacen es hacer un ajuste a nivel de cartera, el famoso Credit Risk Adjustment. Lo que hacen es, como hacen muchísimos swaps de este tipo, las comisiones y los márgenes sí las difieren, pero el riesgo de crédito, digamos, comparan de ese 1%, ven qué partes por riesgo de crédito y qué partes por comisiones. Imaginaos que 0,8% por riesgo de crédito. Comparan todo lo que le han cobrado a todos los clientes del mercado retail con las pérdidas esperadas. Y en función de eso, pues se van dando más o menos resultados. Y márgenes y comisiones si se difieren. Entonces, el banco A decíamos que no puede evaluar el swap 1 con los mismos inputs que el swap 2, porque es otro mercado. Es otro mercado y además en este mercado, en el mercado del retail, hay comisiones, hay márgenes, hay riesgo de crédito, etc. Entonces, lo que decía, los márgenes de los brokers, antiguamente, bajo antiguo PGC y todo eso, ese 1%, que era, como dijamos, el margen del broker, sí se daba el primer día con resultados. Ahora ya no se puede dar. Entonces, ese resultado inicial viene dado, como decía, por spread de crédito, comisiones y márgenes. Existen varias posibilidades. Para riesgo de crédito pueden utilizarse modelos avanzados en nivel de cartera. Y para comisiones y márgenes, lo más razonable sería verificar linealmente a lo largo de la vida de operación. Aquí he puesto un ejemplo de la memoria de HSBC que te dice, que te habla de cómo va difiriendo el D1P&L. Te habla del D1P&L, cómo va reconociéndolo a lo largo del D1P&L que tiene sin reconocer y el que se ha reconocido, digamos, en el ejercicio. Te habla de la parte que está sin amortizar, el diferimiento de nuevas transacciones, reconocimiento en la cuenta de resultados durante el periodo, la parte que se amortiza, la parte
la parte que se lleva resultados porque factores, digamos, input que no eran observables pasan a ser observables. En ese caso ya te lo puedes reconocer. Porque ha vencido el instrumento, etcétera. Diferencia de cambio y riesgo cubierto. Entonces esto es la memoria HSBC que te informa que cómo va, digamos, amortizando el Day One P&L. Pero digamos que el problema de HSBC no es este problema que he hablado yo. El problema de HSBC es más el que hablaba al principio de todo, de márgenes excesivos en operaciones, etcétera. Este problema que hablo es un problema de valoración, que un problema del Day One P&L. Habría problema de Day One P&L si el banco A cobra a la empresa X un margen fuera de mercado. Siempre que está cobrando a la empresa X el margen normal, no es un problema de Day One P&L, es un problema que el banco A lo estaría valorando mal o la empresa X. La NIF 13, cuando habla de valor razonable, habla de precio de salida. Y te dice que el precio de la transacción puede ser distinto al precio de salida o fair value. Y te dice que puede ser distinto por varias razones. Transacciones entre partes vinculadas, transacciones forzadas, unidades de cuenta diferente, el mercado de transacción es diferente del mercado de referencia para valorar. Un poco las cosillas que hemos hablado al principio, ¿no? Luego aquí habla un poco de desgloses. Que, bueno, qué desgloses hay que dar de Day One P&L, que habla de la NIF 7, que es un poco los desgloses que da HSBC que hemos visto antes. Y un poco como conclusión lo que quería comentar es que el Day One P&L es una problemática que afecta a todo tipo de entidades, tanto financieras como no financieras. Dice, en caso de contratación de importantes volúmenes de instrumentos financieros como derivados, el impacto podría ser significativo. Si la empresa X, perdona, si el banco A se da todos los resultados, valora todos los swaps con el mercado retail con la curva interbancaria, tiene un problemón. ¿Vale? Tiene un gran problema. Una empresa de un gran banco, no quiero decir cuál es, hace años cambió de auditores, entre otras cosas porque el Banco de España le metió un buen puro por esto. Porque este resultado del 1,5% no lo difería, sino que se lo daba el primer día. Entonces, y luego, cuando se contrata un instrumento financiero, por tanto, se debe prestar atención a la diferencia entre el precio de transacción y valoración inicial. Y en caso de que existan diferencias, debe estudiar su tratamiento contable. El gran problema, y un poco relacionado con lo que decía antes José Antonio Gonzalo, el gran problema de muchas empresas es que no saben valorar los swaps. Y lo que hacen es recibir la valoración del banco y contabilizarla. No saben lo que hay detrás. Recibe la valoración del banco y la contabilizan y ya está. El banco, por defecto, lo valora con la curva interbancaria, sin tener en cuenta margen, comisiones ni nada. Entonces, esa empresa que recibe esa valoración y la contabiliza en el primer cierre, lo que no sabe es que ese swap está mal valorado. ¿Por qué? Porque no se está teniendo en cuenta su riesgo de crédito, ni comisiones, ni nada. Y hay un Day One P&L que se lo está dando el primer cierre. Nosotros cuando cogemos y ayudamos a empresas a valorar la efectividad de las coberturas, tenemos ese problema, porque el derivado hipotético lo construimos valiendo cero al inicio. Claro, nos sale un tipo distinto del derivado real. ¿Por qué? Porque el derivado real no vale cero al inicio con las curvas interbancarias. Entonces, o bien valora los dos con las curvas correctas, pero si valora los dos con las curvas interbancarias, el derivado hipotético sale cero y el real no. Entonces ahí tienes un problema. ¿Vale? Entonces, esto es un problema, yo lo he hablado con gente también de otros países, de años de otros países, y son conscientes de que la mayoría de empresas, ya os digo, estamos hablando de empresas no las más grandes, no a lo mejor las del IBEX, que esas ya pues un poco conocen este problema, son ellas propias las que valoran, etcétera. Estamos hablando de incluso a lo mejor el riesgo de crédito no es tanto, no les cobran tanto margen de los bancos, entonces al final, por mucho que lo valoraran mal, no sería tan grande el problema. El problema son las empresas medianas, medio grandes para abajo. Esas empresas, casi todas las empresas españolas, están valorando incorrectamente sus derivados y tienen un problema de Day One P&L. Y bueno, esto es todo. Bien, muchísimas gracias por la claridad de tu intervención. Doy la palabra a Jorge Hinojosa de El Sant Jaume, que va a continuar también pues, con la problemática del reconocimiento de resultados en el día 1. ¿Quieres que ponga la...? No es necesario. Bueno, yo, al hilo de lo que comentaba Pepe,
básicamente voy a tratar tres casos prácticos o tres ejemplos que se me han dado bastante en mi día a día y básicamente son los siguientes. O sea, por ejemplo, la intermediación de una entidad financiera en productos financieros derivados, IRS, CAPS, FLOS, entre mercado retail y mercado mayorista. Otro de los casos que voy a comentar es un préstamo que es muy común, sobre todo en entidades pequeñas y medianas empresas y no tan grandes empresas, que son los préstamos intragrupo recibidos a un tipo de interés cero. Entonces ahí vemos que no tenemos tanto un problema de One P&L, sí de diferencia entre lo que es el valor razonable inicial a la contraprestación recibida o entregada. Y, por último, comentaré un caso de un organismo autónomo, de la Generalitat de Cataluña en este caso, en el cual quien concede una subvención a través de un instituto es la propia Generalitat y vemos cómo debería de tratarse contablemente esa operación. Quizás es un poco más poco aplicable en la generalidad de los casos, pero para que se vea cómo hay que contabilizar en un caso distinto como este. Bien, empezando por lo que son la intermediación con productos financieros derivados. Aquí ya Pepe ha avanzado bastante parte, entonces, dada la duración de mi intervención, intentaré ser lo más breve posible. Aquí, en el caso que yo os voy a comentar, me encontraba que, es una entidad financiera en la cual recibe peticiones de cotizaciones de derivados. Imaginemos un IRS. Entonces, ese IRS era contratado en operación espejo con un market maker por la entidad financiera que estamos auditando. Entonces, obviamente aquí estaríamos hablando, como ha avanzado Pepe anteriormente, entre derivados contratados en mercados distintos. Por una parte estaríamos hablando del mercado retail con el cliente final de la entidad financiera y por otra parte con el creador de mercado que le está cotizando la operación espejo a la entidad financiera en cuestión. Entonces, en este caso, la entidad financiera, imaginemos que le estaba cobrando un tipo fijo al cliente superior al tipo fijo que estaba entregando por la operación espejo al creador de mercado. Entonces, este diferencial, como bien ha dicho Pepe, incluye no solo riesgo de crédito, sino también comisiones y márgenes. Muchas veces lo que hacen los creadores de mercado, o la gran mayoría de las veces lo que hacen los creadores de mercado para cotizar estos productos es obtener el tipo fijo que hace que el valor razonable o el valor actual neto de ese instrumento sea cero al inicio. Pero cuando meten los flujos futuros, los actualizan a la curva, cupón cero, y obtienen el valor razonable cero, valor actual neto cero, dicen, vale, ¿y cuánto me quiero llevar yo de todo esto? Pues imagínate que que yo me quiero llevar 100.000 euros por esta operación. Pues digamos que harían con la fórmula goal-seek, buscar objetivo, cambiarían ese valor actual neto cero a lo que yo me quiero ganar, 100.000. Y entonces eso lo que hace es cambiarme el tipo fijo. Y es lo que yo le cotizo al cliente, que es el caso que nos ocupaba en cuestión. Entonces, básicamente, comentaros que, que la entidad financiera, la entidad financiera que nosotros estábamos auditando, el problema que había es que el derivado contratado con el cliente del mercado retail, se estaba, valorando con la curva interbancaria sin ajustar. Es decir, sin ajustar por comisiones, por riesgo de crédito, ni por márgenes cobrados por la entidad. Curva AA, como si dijéramos. Sí, es decir, cuando no tiene nada que ver una empresa o el Reino de España, entre comillas, con Perico de los Palotes. No tiene nada que ver en términos de riesgo de crédito. Entonces, esto, como bien comentaba Pepe, quizás es un problema de valoración. Es decir, si tú realmente coges hoy entidad financiera y valoras el producto cotizado al cliente mercado retail, lo valoras a la curva cupón cero, lo que te va a dar es un resultado positivo en el momento cero, en el momento de contratación del derivado. Y para la parte, para el cliente en sí que ha solicitado el swap, va a tener un resultado negativo. Entonces, imaginemos que en el primer cierre, que es cuando realmente se valora el derivado, y es cuando la entidad financiera envía la valoración al cliente, el swap o el IRS en cuestión, imaginemos que al inicio valía menos 10 para el cliente o 10 para la entidad financiera que se lo ha enviado. Y en el siguiente cierre, en el primer cierre, perdón, ese derivado pasa de 10 a 20, es decir, menos 20 para el cliente retail. Entonces, en el momento en que yo
este derivado me lo lleve, imaginemos que es un derivado especulativo y se valora a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. No se difiere, no es de cobertura, vamos. Entonces, en el momento en que yo me contabilice ese derivado, los cambios en mi cuenta de resultados van a reflejar, por una parte, 10, que es el cambio real de valoración desde el momento cero al momento de cierre, porque, como he dicho antes, en el momento cero el derivado vale 10, no vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, esos 20 de cambio de valor razonable incorporan 10 por tema valoración, por tema márgenes, comisiones y spread, y otros 10 que es el cambio real del derivado. En otras palabras, lo que estaría haciendo la entidad es meterse un pelotazo, la entidad financiera que le ha cotizado el producto al cliente, es meterse un pelotazo hoy en vena en la cuenta de resultados, lo cual es incorrecto. Entonces, en este caso, el ajuste era bastante material. Con lo cual, bueno, una cosa, nosotros le propusimos una serie de soluciones a la entidad financiera que estábamos auditando, que eran, bueno, básicamente 2, y son bastante obvias y ya ha avanzado Pepe Morales anteriormente, que es una, valorar correctamente el derivado, es decir, coger y descontar el derivado con el cliente retail, descontarlo a la curva como cero, sumándole el spread cobrado, que incluye ese spread no solo riesgo de crédito, sino también comisiones y márgenes, o bien calcularlo mal, es decir, calcular el valor razonable del derivado mal con la curva cupón cero, pero identificar, y por tanto, identificando el Day One P&L y diferirlo a lo largo de la vida de operación. Si el swap dura 5 años, pues un diferimiento lineal. Entonces, a nivel práctico nos decían, vale, ¿y cómo hacemos todo esto? Pues bueno, una de las soluciones que nosotros una posibilidad que les decíamos era, por ejemplo, pues que cogieran el derivado con el cotizado al cliente, con las condiciones que el cliente te estaba pagando, el tipo fijo superior al que tú estás contratando en el creador de mercado, y lo descontases a una curva cupón cero que incluyese un spread. Un spread tal que al momento inicial te diera 0 el valor actual neto. Es decir, con la fórmula, en un Excel, sería con la fórmula Goal-Seek, como hemos comentado anteriormente, decir, vale, voy a buscar un spread metido a la curva cupón cero que me haga que el valor actual neto de ese derivado sea 0, el derivado que tengo con el cliente. Entonces ya, a partir de ese momento, ya estás valorando correctamente el derivado y, por tanto, ya no vas a tener el pelotazo en vena en el momento inicial. De esta forma, lo que estás haciendo es calcular correctamente el valor razonable del derivado en cada cierre y ya te vas a ir difiriendo el resultado generado por ese 1% de margen adicional. Y bueno, como comentaba, como adicionalmente a este caso, otra de las casuísticas que nos encontramos bastante a nivel práctico y que también ha avanzado José, es que, bueno, muchas veces nos encontramos en empresas del mismo grupo en las cuales la matriz o el centro de tesorería de ese grupo cotiza derivados a empresas del mismo grupo. Entonces, obviamente la matriz lo que hace siempre es cubrirse con un creador de mercado con la operación espejo. Entonces, la valoración de esos derivados contra su contraparte de empresa del grupo siempre la toman tomando el valor razonable, tomando la valoración que les da el creador de mercado, lo cual también es incorrecto, justamente por lo que comentábamos antes. Adicionalmente, muchos casos, ya en clientes que hemos auditado y que hemos visto, o sea, se contabilizan los derivados a la valoración que les da el market maker en cada momento, la contraparte, vamos, sin tener en cuenta que estás valorando mal el derivado, justamente por eso, porque si en el momento cero lo valoras, te va a dar un valor razonable negativo. Es decir, siempre van a partir con un valor razonable negativo para el cliente, justamente por el rejón que le está pegando el banco. En la pata fija de un swap o en el diferencial de la pata variable en el swap, dependiendo si es comprado o vendido para la entidad financiera. Y bueno, como conclusión, queríamos enfatizar, y hemos sido un poco repetitivos, pero creemos que es un tema bastante significativo, es que no sería para nada descabellado pensar que muchas veces nos están valorando adecuadamente los derivados en las entidades pequeñas y medianas o no tan grandes. No en entidades grandes entiendo que esto no pasa, pero en entidades de menor tamaño sí que está sucediendo. Entonces nos encontramos ante un problema de valoración. Este problema de valoración lo que nos está causando es un problema de resultado del primer día. Pero no de resultado del primer día puro, sino que es un problema que generalmente se genera por una mala valoración, que se podría corregir valorando bien. ¿De acuerdo? Entonces,
voy un poco justo de tiempo. Voy a pasar a la segunda casuística que quería comentaros, que es los préstamos con tipo de interés subvencionado, que esto también lo vemos bastante en la práctica, especialmente entre partes vinculadas, en las cuales se conceden financiación en condiciones favorables. En estos casos, imaginemos una empresa que recibe un préstamo en diciembre de 2001 por 17 millones de euros de su accionista único con vencimiento julio de 2012. El tipo de interés que tiene que pagar es 0%. Y a vencimiento es un préstamo bullet y a vencimiento tiene que ser devuelto. Por tanto, no hay ninguna subvención en capital a priori. Entonces, la duda que se nos genera aquí, vale, ok, aquí hay el tipo de interés que estoy cobrando es 0%, pero ¿hay una subvención realmente en el tipo de interés? La lógica te está diciendo que sí, obviamente. Si esa empresa del grupo va al mercado y se financia, le van a cotizar por un préstamo de 17 millones de euros, pues el Euribor más su diferencial de riesgo, cuando a la empresa del grupo lo que está pagando es un 0%. Entonces, una de las formas que entendemos nosotros que se debería contabilizar esta operación es separar los dos componentes. Por una parte el préstamo y por otra parte la subvención. Y diréis, ¿y cómo hago esto? Pues al final lo que yo voy a hacer es proyectar los flujos reales que voy a pagar, que en este caso van a ser 0, 0, 0, 0 y menos 17 al final, con lo cual te va a dar una TIR 0, y descontarlos al tipo de financiación que yo me estaría financiando en el mercado, en una operación entre partes interesadas y debidamente informadas, en condiciones de independencia mutua, etc. Entonces, descontado al tipo que fuera, imaginemos el 3%. Entonces, esto siempre te va a dar un valor razonable distinto a la contraprestación entregada. ¿Por qué? Porque cuando yo me traiga valor los 17 millones de euros en el periodo 6 que vaya a tener a descuento y lo descuente a la tasa que me toque, me va a dar inferior a 17, obviamente. Entonces, la diferencia entre la contraprestación inicial, que serían los 17, y el valor actual neto de eso, que serían, imaginemos, 15, me lo tendría que llevar como una subvención en patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y esa subvención en patrimonio neto se iría descargando a medida que yo me voy generando el coste financiero del préstamo. ¿Cuál va a ser el coste financiero de este préstamo? Pues la diferencia entre el valor razonable inicial y los 17 millones que voy a tener que pagar al vencimiento. Es decir, el tipo de interés implícito que me voy a ir devengando en función del tipo de interés efectivo de la operación. Depende del tipo de subvención, creo. Vamos, no soy experto dando más subvenciones, pero yo hablo sin saber, pero creo que hay subvenciones que sí te va a poder dar a front si no tienes que devolver nada y de cumplir requisitos. En función de si es reintegrable o no es reintegrable. Una cosa así, hablo sin saber, Sí. Bueno, nosotros tampoco somos expertos en subvenciones, pero vamos, lo que está claro es que el valor razonable inicial del préstamo no son 17 millones, no es la contraprestación entregada, es algo inferior. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, ya pasaríamos a la segunda casuística que os comentaba, que es menos aplicable a la práctica, pero que creo que es conveniente comentarlo porque a mí me resultó curiosa en el momento en que la vi, y es la siguiente. Imaginemos un organismo público que concede un préstamo de 100 unidades monetarias con un tipo de interés subvencionado a un cliente del mercado retail. Quien está asumiendo la subvención, imaginemos que es un préstamo a tipo fijo, a 6 años, al 5%, que es lo que le cobrarían en condiciones normales al cliente. Pero te dice el organismo que controla la entidad financiera que está concediendo el préstamo, te dice, no, ojo, yo te voy a pagar la mitad de ese préstamo. Entonces, cóbrale solo al cliente la mitad, el 2,5%. ¿De acuerdo? Entonces, a priori, el cliente es lo que nos decía, vale, ¿y cómo contabilizamos esto? Pues, obviamente, aquí lo que también hay que hacer es separar una operación crediticia de la otra. ¿Por qué? Porque realmente tú aquí lo que estás haciendo es cobrarle al cliente 2,5% hasta el vencimiento del producto en lugar del 5% que le estarías cobrando en condiciones normales. Es decir, cuando tú proyectes esos flujos que le estás cobrando al cliente, imaginemos en este caso era un préstamo de 100 a 6 años bullet, en el cual el cliente pagaba 2,5% cada año. Entonces yo tengo unos flujos de 100, 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5% y 100, 2,5%. Eso me lo traigo al tipo que generalmente le habría cobrado sin subvención, me estaría dando un valor actual neto inferior a la contraprestación entregada. Nuevamente nos encontramos en un caso en el cual el valor razonable no coincide con la contraprestación entregada o recibida. Entonces, aquí lo que estaríamos diciendo es que tenemos dos inversiones crediticias, a resumidas cuentas, una con el cliente
a un valor razonable inferior a la contraprestación entregada, y la segunda inversión crediticia sería con el ente que controla y que concede la financiación, la subvención, perdonad, al organismo que está concediendo el préstamo. Y bueno, y este fue un poco la conclusión a la que llegamos. Y disculpad por la extensión, pero con esto concluyo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Doy la palabra a Margarita Torrent. Si me permitís, perdona, si me pedís un segundo, perdona Margarita, solo un segundo, una cosa que no hemos comentado de Diego Ampianel, que también suele pasar, rápido, imaginaos que yo voy a un banco y digo, oye, quiero pedir una hipoteca. Dice, ¿cuánto me cuesta? Dice, Euribor más sin diferencial. Ostras. Digo, pues esto está tirado de precio. Dice, sí. Dice, vamos, el único detallito, pero vamos, no te preocupes, un detallito de nada, es que tienes que firmar un swap por el que pasa de Euribor a 8%. Pero vamos, es sin spread del préstamo, no te preocupes. Entonces ahí el problema que hay es que el spread del préstamo está metido en la pata fija del derivado. Entonces hay un problema de One P&L en el préstamo y en el derivado. En el préstamo porque tiene spread y el derivado porque está metido el spread del préstamo. Entonces ahí, a la hora de valorar, había que meter a cada uno su spread correspondiente. Vente como pequeño... Gracias. Yo casi que sí que... Sí, perdón. Nos vamos a cambiar. Si quieres... Vamos a cambiar un poquito de tema, aunque de hecho todo lo que han comentado es muy interesante y da para mucho, porque aunque después podemos comentar un poco más, tú has comentado el tema, por ejemplo, de las subvenciones, de que se tendría que actualizar, y aquí hay otro debate sobre a qué tipo de interés se tiene que actualizar. Tú decías, por ejemplo, el 3, por ejemplo, el 4. Te puedo asegurar que las diferencias de utilizar 3 o la curva AAA o AA pueden ser muy importantes en determinadas operaciones y a lo mejor se tiene que pensar, ¿no? O sea que es complicado también, pero seguro que se tiene que actualizar. Bueno, mi intervención, buenos días, mi intervención era un poco para complementar este doble título que teníamos en esta sesión. Ellos han hablado más del problema, un poco de valoración del primer día, y con mi pequeña intervención lo que quería era hacer una reflexión sobre la forma con que están regulados los costes de transacción y algunos problemas prácticos que pueden generar y que a lo mejor vemos y que nos encontramos. Entonces, a ver si las flechitas las veo. Vale. Esta primera transparencia solamente es para situarnos, porque seguro que todo esto ya lo sabemos todos, y es de que cuando hablamos de los costes de transacción, que no solamente es en instrumentos financieros, sino en todo tipo de activos o todo tipo de operaciones, ¿de qué estamos hablando? Eso está perfectamente regulado, al menos el concepto. Otra cosa es después la implementación, que es lo que quiero aquí poner encima de la mesa. El concepto que dice la NIC 39, que también dice el Plan General Contable, que también dice la Circular 4/2004 u otros planes sectoriales, pues es este que tenéis aquí, ¿no? Que ya lo sabemos. Son los costes incrementales. De alguna forma querría decir aquellos que no hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho esa operación. Perfecto, en principio. Además, la norma en las guías de aplicación detalla qué incluye y qué no incluye para que podamos tener un poco de criterio, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, pues incluimos corretajes, comisiones, porque ya sabemos que la diferencia entre comisiones e intereses es muy compleja, por tanto lo consideramos, honorarios pagados a agentes, gastos de intervención de fedetarios, si se tiene que hacer una escritura pública, impuestos que en principio no recuperes, etc. No incluyen los gastos financieros, no incluyen primas o descuentos de compra, costes de mantenimiento, etc. En principio podríamos pensar que esto, bueno, pues lo identificamos y vemos en qué categoría está y por tanto nosotros sabemos si estamos ante un coste de transacción o no. Esto por una parte, Este concepto va a ser relevante. Va a ser relevante porque el registro, también vamos a repasar un momento ahora, es distinto en función de qué cartera hayamos puesto los instrumentos financieros, si ahora ya nos referimos a instrumentos financieros.
¿Cuál va a ser la diferencia? En principio, en el asiento contable que vamos a hacer al adquirir el instrumento financiero, me centro en adquisición de activos financieros para tenerlo más acotado. Bueno, hay una salida de tesorería, es decir, cuando nosotros compramos el activo financiero, después veremos un ejemplo con acciones o con bonos, pues sencillamente yo pago los bonos o las acciones y pago los costes de transacción. Por tanto, si ahora visualizamos el asiento contable, está claro que el abono está en la cuenta de tesorería o equivalente, de donde salga el dinero. Y el cargo es lo que ya sabéis que cambia, ¿no? El cargo va a ir a gasto, a PIG, o va a ir a más valor del activo, y eso en principio no es una cuestión que nosotros podamos elegir, sino que depende de en qué cartera hayamos clasificado este activo financiero. Que tiene su lógica, ¿eh? Tiene su lógica, como ahora veremos. En principio la idea sería, la regla general es considerarlo como más valor del activo. Esa sería la regla general, que es para todos los activos, no solamente para los activos financieros. Y en el caso de que sea cartera de negociación o que se valore a valor razonable contra PIG, entonces va a PIG. Eso sería la regla, que es lo que os pongo aquí. El plan general contable, también la NIC, indica que la regla general es considerarlo parte de la valoración en su reconocimiento inicial, excepto los de negociación. Lo dice incluso de una forma más clara la circular 4/2004 referido a la contabilidad bancaria, que en su norma 22 lo dice de una forma mucho más concreta. Dice, para los que no se incluyan en la cartera de valorados a valor razonable con cambios en PIG, dicho importe, está hablando del precio en este caso, se va a ajustar con los costes de transacción que sean directamente atribuibles, etc. Bien. Y el porqué del criterio distinto, fijaros que hasta aquí no he dicho nada nuevo, en principio simplemente estamos haciendo un poco como el estado de la cuestión. Un poco la idea sería, ¿por qué un criterio distinto? ¿A qué responde esto? Bien, pues en el caso de la cartera de negociación parece bastante razonable que por un principio de economía pues ya vaya a PIG, porque la idea es que las adquisiciones van a revertir a valor razonable rápido, a PIG, de una forma rápida, y por tanto no tiene mucho sentido activar una cosa que después vas a valorar a valor razonable, lo vas a diferir, no parece eficiente, Por tanto parece lógico. Y en las otras carteras, pues como no se sabe, tampoco no hay un criterio para no aplicar el criterio general de valoración, con lo cual pues se sigue el criterio general de valoración, que es que lo vamos a poner como más valor del activo. ¿Eso qué va a significar? Que en principio está activado, pero aquí ahora veremos que la problemática que puede generar es que no va a ir a PIG hasta que, o bien no si es el caso de deuda, hasta que lo estamos difiriendo, veréis que por el método del tipo de interés efectivo, pero si es en caso de renta variable, puede ser que lo difiramos mucho tiempo, o no si se deteriora. Por tanto, un poco depende de esto. Bueno, la última transparencia un poco para situar el tema era esta, que era recordar, porque lo vamos a utilizar ahora, recordar las distintas carteras, cómo se valoran y qué juego tienen en ello los costes de transacción. Recordad que así he dejado la de participaciones en empresas del grupo, porque es como otro ámbito. Tendríamos la cartera de negociación, inversión a vencimiento disponibles para la venta. Como sabemos todos, la valoración sería a valor razonable o a coste amortizado. Los registros del cambio de valor, ya sabemos que en la cartera de negociación iría contra PIG, y por tanto en los costes de transacción no hace falta que hablemos porque ya han ido a PIG, por tanto no hay problema. En cuanto a la inversión a vencimiento, que están valorados a coste amortizado, la diferencia entre valor razonable y coste amortizado no se registra, a no ser que identifiquemos deterioro. Con lo cual, los intereses implícitos, si después nos da tiempo, tengo un pequeño ejemplo, y si no nos lo podemos imaginar, si yo una cosa lo he comprado por 100, o si queremos por 1000, más 10, me ha costado 1010, y yo lo activo por 1010, y al final me dan 1000 más, por ejemplo, un cupón periódico, pues lo que estoy teniendo son unos intereses implícitos de diferencia entre el valor inicial y final de menos 10 y unos explícitos de no sé cuánto. Con lo cual me queda incorporado en el cálculo del tipo de interés efectivo y lo que hacemos es periodificar eso. Por tanto,
me quedaría dentro, los costes amortizados, dentro de los intereses implícitos, la diferencia entre el valor inicial y final, y se quedaría periodificado. Vale. El problema que veremos es que en el caso de disponibles para la venta, la diferencia entre el valor razonable y el coste amortizado, o coste, depende si es renta fija o renta variable, queda reflejado en patrimonio neto. Si el valor razonable es inferior al valor en libro de los activos, del activo, o incluso si no varía el valor razonable por el simple hecho de los costes de amortización, veremos que me puede quedar aparcado en el patrimonio neto. Dicho esto, y ahora ya de forma muy resumida, ¿qué dos elementos de debate o qué dos cuestiones me interesaría a mí comentar aquí? Primero, estamos hablando de costes de transacción. Parece que sean claros, pero nosotros realmente nos encontramos con un problema de identificación de los costes de transacción. Esto primero. Y segundo, los problemas asociados a los que decíamos de la activación. Con el primero, ¿qué quiero decir? Con el primero lo que quiero decir es que vamos a una entidad, o una entidad se puede encontrar, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Compramos acciones de Antena 3 TV, 100.000 títulos a un precio de 4,20. Y la boleta de compra que me presenta mi agente de bolsa, mi intermediario, es pues con un corretaje de 1.260 euros y unos derechos de 290, y por tanto al final me carga en cuenta 421,549, ¿vale? Pero es que yo me puedo encontrar esto y en otra operación muy parecida me puedo encontrar que no haya corretajes y derechos. Y me diréis, ¿por qué? Ah, porque veo operación libre de comisiones. Pero no es que no hayan comisiones, es que lo pactan de otras formas. Es que después a lo mejor le está cobrando una comisión trimestral por mantenimiento de no sé qué. Y esto no lo puedo vincular a una operación. O sea, que podríamos decir que un concepto que parece tan claro, en la práctica no está nada claro. Porque yo, insisto, me puedo encontrar esto o me puedo encontrar esto. O me puedo encontrar, en vez de ser 0,03, 0,08, 1, la discrecionalidad es importante. Por tanto, observamos que hay mucha arbitrariedad en el concepto de coste de transacción porque simplemente las partes lo pactan de una forma global con otras contrapartidas. Gracias. Lo tenía aquí, pero no lo veía. Y además pueden ser muy diversos. Esa es una primera cuestión. Y por tanto la reflexión es, bueno, si ponemos criterios rígidos, reglas, como decía antes Leandro, de obligado cumplimiento para este tipo de cosas, bueno, no sé si realmente tiene mucho sentido que perdamos el tiempo en esto si tampoco no lo podemos concretar. Y para ir finalizando, simplemente con este mismo ejemplo, ¿qué pasa además cuando activamos costes de transacción en disponibles para la venta? Nosotros nos podemos encontrar es la misma operación para tener los mismos números. Si os fijáis, compramos a un efectivo de 420 más unos costes de transacción que identificamos como tales y lo activamos por 421. ¿Cómo va a quedar en el balance? En el balance, si lo compramos el día 20 del 12, pues voy a tener unas acciones valoradas a 421, bueno, redondeando 550, ¿no? Si el día 31 del 12 no ha variado la cotización, en principio nosotros lo vamos a valorar a valor razonable, que son 420.000. Y vamos a tener aparcado los costes de transacción en ajustes de valoración en negativo, no sabemos hasta cuándo. ¿Esto es importante o no? Bueno, puede ser importante o simplemente es una forma de poder, o sea, induce a poder manipular la contabilidad de una forma que en principio no tendría que ser. Un poco la idea sería esta. Por eso, y ya termino, observamos, por tanto, que en la adquisición de activos disponibles para la venta puede generarse una reserva negativa en patrimonio por el importe de los costes de transacción, cuyo impacto se difiere tal vez mucho tiempo. Si es deuda, es poco, como mínimo es durante la vida, pero si es renta variable puede ser mucho. La reflexión es, bueno, primero si tiene sentido aparcar esto en patrimonio neto, si puede distorsionar con grandes números el análisis de valoración y, bueno, también si puede incentivar a un tipo de contabilidad que no sea la que en principio teníamos que defensar, ¿no? Hasta aquí un poco era lo que me interesaba destacar. Bueno, yo simplemente me gustaría terminar con alguna reflexión final.
y corta, porque por supuesto lo importante también es que ustedes participen. Y al hilo de todo esto, la problemática que se nos plantea, pues es que verdaderamente ahora que estamos empezando a aclararnos qué hacer con estas ganancias del día 1, qué hacer con estos costes de transacción, pues el mercado no se está quieto y cada vez las operaciones pues se van estructurando mucho más allá. El otro día, pues, en la puerta de mi despacho aparece un amigo. En la universidad no tenemos clientes, tenemos amigos. Y entonces me plantea la siguiente operación. He hecho con un instituto oficial una operación donde se me concede un préstamo tipo 0 y desde el inicio de ese contrato se me permite la subrogación por parte de una entidad bancaria de ese préstamo. Ellos le llamaban le llamaban a esa subrogación por parte de la entidad bancaria una monetización del préstamo, que así me entró, con lo cual yo me quedé así un poco... entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esas diferencias del día 1 que suceden ahí como consecuencia de la diferencia en valoración de valor razonable del préstamo y la cantidad que nos han entregado y que está de momento ahí aparcada como una subvención, pues cuando se produce esa subvención, pues claro, digamos que ese diferimiento del reconocimiento de ese resultado mientras está ahí como ingreso de patrimonio en la subvención, una vez que se produce la subrogación, ¿qué nos tenemos que plantear? ¿Que ese beneficio está estrictamente vinculado con el pasivo? ¿O que ahora debemos interpretar que la operación, lo que había detrás, es ese beneficio está en realidad financiando el I+D para el que estaba financiando este préstamo, se había conseguido ese préstamo tipo 0. Simplemente me gustaría poner bueno, yo le di una recomendación, sobre todo por razones de prudencia fiscal, y bueno, simplemente me gustaría ponerlo encima de la mesa por poner un ejemplo de que, bueno, cuando estamos ya empezando a aclarar un poco estas ideas, pues ya nuevamente el mercado ha ido más allá. No sé si a esto alguien queríais vosotros comentarlo o si acaso pues ya abrir la participación por parte de ustedes en un coloquio. Yo, bueno, ya para decir, ¿y qué le dijo? Bueno, pues, al final... Hombre, naturalmente el hecho de que era una financiación vinculada a un pasivo, pues claro, la baja de ese pasivo daría lugar al reconocimiento de un resultado. ¿Y por qué podíamos interpretar la otra alternativa? Decir que ese importe en subvención ahora pasaba a financiar el gasto de I+D. Pero claro, eso era diferir un beneficio y a lo mejor pues el inspector futuro, que alguien pues no tuviese el mismo criterio y por razones de prudencia pues mi consejo fue imputarse ya ese beneficio en resultado. No sé si al final acerté o no, pero... esa situación se me planteó exactamente igual, pero hace 3 años ya. Hicimos justamente lo contrario. Pero, o sea, el recogerlo como que es una subvención que al final está financiando al activo que estaba destinado a ese préstamo. Pero indudablemente asumiendo que claro, que la interpretación posiblemente más clara sea que como está asociada la subvención a un pasivo, ha desaparecido el pasivo, pues la subvención tiene que ir al resultado. Fue una interpretación un tanto sesgada y intencionada, claro está, la que vimos, pero fue así. Y luego otra cosa, solamente a título de comentario, que me ha encantado oír el tema de los swap y el resultado del primer día, porque yo es una cosa con la que he peleado, y además he peleado no con despachos pequeños, sino con grandes despachos de auditoría, de multinacionales de auditoría, sobre todo en los primeros años, en el año 2005, cuando se presentaron las cuentas consolidadas en base a los IFRS, que era la pera. No había forma de explicar que es que realmente la curva a la que descontabas, valorabas el swap, que no era la misma que la del mercado interbancario. Vamos, y tener al final que ajustar el valor al valor que daba el mercado, que daba la entidad de crédito, porque si no, pues estaba la salvedad. O sea, una cosa con lo cual me alegro de coincidir y de escuchártelo. Vamos. Sí, por favor. Por mediar, bueno, se me escucha bien, yo creo. En la subvención, en esa subvención el ICAT ha sacado una consulta hace
un año, una cosa así, en la que dice que ese importe, la monetización de la subvención, eso hay que calificarlo como una subvención. Y hay que correlacionarlo con el I+D. Porque en el fondo debes menos y estás pagando el tipo de interés de mercado. Te están dando una subvención a través del vehículo, del préstamo. Ahora, tú necesitas el préstamo para enseñárselo a la administración y que te monticen ese importe. Eso lo digo por los problemas que pudiera generar el inspector de Hacienda, que serán menos tal vez, ¿no?, ante ese criterio, es decir, al margen de que bueno, pueda ser vitrioso. Yo los aspectos que he escuchado, ¿no?, al final veo que llevamos aquí una hora hablando de lo mismo, ¿no? Porque el último aspecto que se ha tratado de los costes de la transacción, ¿no?, en la medida en que haya una operación en la que se ocluyan esos costes de transacción a través de un mayor interés, ¿no?, por una operación pasiva, estamos hablando de lo mismo, que es difícil, primero de dos cosas, que es difícil identificar el precio de las cosas, ¿no? Es difícil identificar el precio de las cosas. Eso no se dice, pero va de suyo, ¿no? El trabajo de estos dos señores son buscadores, por lo que veo, del valor razonable. Es complicado buscar el valor razonable. Luego la segunda derivada es que una vez que hay operaciones evidentes en las cuales el valor razonable, porque ustedes no tienen ninguna duda, ¿no?, en esas operaciones que nos han puesto al 4,5, al 13, yo no tengo ninguna duda. El valor razonable sé cuál es. Que incluso en esas operaciones tan evidentes se valora mal. Pero eso no es un problema contable, entiendo. Eso es un error, ¿no? No es un problema ni del valor razonable ni de la norma contable. Es un problema de que directamente, por eso en esos dos consejos que se le daba a la empresa, de oiga usted, valore esto bien, o ponga un activo y un pasivo, pero ¿cómo que ponga un activo y un pasivo? Valore usted bien. Que es eso de diferir esa mala valoración a través de un mayor valor del activo y un mayor valor del pasivo. No, perdona, por aclarar, no comentaba activo y pasivo. Lo que comentaba Jorge y comentaba yo antes, efectivamente hemos dicho que es un problema de valoración, eso está claro. Lo que hemos comentado es que una posible solución que está muy de moda es diferir ese resultado inicial, y una forma de diferirlo es que si el swap te da más 100, restarle menos 100, pero no en un pasivo, sino que dé 0, para que dé 0. A la siguiente valoración restarle 90, a la siguiente restarle 80, para de esa forma diferirlo. De hecho, es como es un poco ir a buscar el método del tipo de interés efectivo. Es decir, Bueno, tienes todos los flujos y calculas el tipo de interés. Es una solución intermedia. Sí, es una aproximación. O sea, lo FETEN es valorarlo bien, está claro. Es una solución para salir del paso. Una cuestión ya, concluyo con una cosa y luego apunto otro tema, ¿no? Porque este tema que yo digo, bueno, pues esto está mal valorado. Claro, el resultado del primer día se hacen malas cosas, pues claro. Me preocuparía si esto es masivo, es decir, si en vuestra práctica esto lo veis de forma masiva. Masivo, claramente, vamos. Que los bancos reconocen un ingreso. No, perdón. En el caso de los bancos, sí, ¿vale?, vamos a distinguir dos grandes tipos. Santander, BBVA, etcétera, etcétera, que eso ya tienen sus modelos y eso lo hacen bien. Pero de cajas de ahorro medianas, digamos, medio grandes para abajo, bueno, es verdad. Claro, pero al margen de eso, claro, que estáis diciendo. Y luego viene la empresa, viene la empresa del mercado retail, que esa sí que lo hace mal. Claro, pero lo hace mal porque la inducen al error, por lo que comentáis. Pero el error surge de la entidad financiera. Bueno, porque no sabe valorarlo. Coño, no sabe, pues le dan el papelico y el papelico está mal hecho los cálculos, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que lo estáis contando así, como quien no. Claro, una cosa que yo no sé mucho de esto, pero a mí yo lo veo y lo he seguido bien. Digo, esto debe ser fácil. Yo lo veo y digo, esto es el día a día. Es decir, una cosa de valorarla con interbancario cuando hay una prima de riesgo con el otro lado. Esto no tiene sentido. Pero bueno, ya las subvenciones entre dominante y dependiente como elemento a aportar son operaciones no genuinas societarias. No son una subvención ni una donación. Es una aportación a los fondos propios. Una cosa que también daría para mucho, ¿no? Porque claro, eso, saltarse el hito mercantil para reconocer en los fondos propios. Es decir, ¿qué quiero decir? Que la dependiente contabilizaría el tipo de interés de mercado, pero no habría una reversión desde el patrimonio neto para conformar otro tipo de interés, no lo habría. Es decir, directamente iría por el tipo de interés de mercado. Y yo como operación que a lo mejor se plantea es cuando las entidades financieras ahora no tienen, yo por lo que veo en los periódicos, no tienen mercado, el mercado interbancario está cerrado,
y se están financiando con la red comercial a un tipo de interés inferior al que tendrían que financiarse tal vez por su prima de riesgo, es decir, se están financiando al 3, al 3,5, en imposiciones a 1 año, a 2 años, cuando tal vez deberían de financiarse al 4, al 4,5, eso también entiendo yo que es una imposición a un plazo determinado, entraría dentro de este saco de resultado del primer día. Es Piensa que decir, esto son depósitos, no es un préstamo, ¿eh? Bueno, y además hay un fondo de garantía de depósitos. Lo que quiero decir es que en principio esto, el riesgo de contraparte lo teníamos que vehicular de diferente forma porque legalmente son depósitos. sí, pero al margen de No que son sean préstamos. depósitos, el criterio es el valor razonable, ¿no? El pasivo se valora por el valor razonable. No, esto va a coste amortizado, Bueno, pero vamos a ver. obligatoriamente. Sí, pero Son mercados diferentes. Uno es mercado es igual mercado minorista y mercado mayorista. Sí, sí, sí. El jamón en el Carrefour y Sí, en pero Extremadura. no se estarían conformando los mismos flujos de efectivo. Es decir, yo recibo 100 a un año, tengo que pagar el 3, cuando si lo estuviera recibiendo en otro ámbito, en el mercado mayorista. Vamos, desde mi Yo punto de creo que vista esto es sería... negocio, ¿eh? Esto es el margen de intermediación de ellos, de su negocio. Desde mi punto de vista sería muy difícil justificar que si todo el mundo, que si por ejemplo un banco emite un depósito al 3% y todo el mundo lo suscribe, sería muy difícil justificar que el banco está engañando a todo el mundo. Yo creo que es una transacción de mercado. ¿Cuál es el valor razonable? ¿Cuál es el valor razonable de unos flujos de efectivo dentro de un año, devolver 100 y pagar 3? ¿Cuál es el valor razonable? Lo que de ese hay que flujos? tener en cuenta el precio de transacción también. Lo que te dice la 9 es que tengas en cuenta el precio de transacción inicial. O sea, demostrar que el precio de transacción no es el valor razonable, y sobre todo cuando se producen muchas operaciones, es muy complicado. A no ser que, como decía antes, que cotice o algo así. Entonces, unos depósitos, si se suscriben a ese precio, será porque la gente asume que eso es el valor razonable. Bueno, entonces, siempre que nos aproximamos a esto, debemos de partir de la base de que con carácter general la gente no da euros a 4 pesetas. Es Efectivamente. decir, que el precio de la transacción es el valor razonable de las cosas. Es a eso lo que íbamos, como si dijéramos, excepto en determinados casos, o sea, eso digamos es la norma general. Lo que quería decir al principio es que hay que distinguir dos cosas, perdón. Digo en el puro de problemas de valoración, de que algo esté mal valorado. Digo en el puro de que algo esté mal valorado, como si dijéramos. En los problemas que hemos comentado Jorge y yo, la gran mayoría no son digo en el puro, son cosas que están mal valoradas. No es un problema, llámale problema contable, llámale problema de valoración, llámale X, pero es que está mal valorado. Otra cosa es determinadas operaciones que por X razones tienen un margen excesivo. Operaciones más complejas, etcétera. Que eso ya sí es un day one P&L, como si dijéramos. Porque son operaciones muy singulares y muy tal, y muy específicas, que el banco, si para meterse, te tiene que comprar un margen por encima del resto de operaciones. Entonces eso sí es un day one P&L. Porque ahí si lo valoras considerando el margen de las operaciones normales, tienes un day one P&L. ¿Qué hay que hacer con eso? Pues si cotiza a resultados, si no cotiza, diferirlo. Pero la mayoría de problemas de los que hemos hablado son problemas, efectivamente, como tú bien decías también, problemas de valoración. Pero es que esto es lo que se hace siempre, ¿eh? A ver, por favor, por seguir un poco es que Araceli me había pedido el turno de palabra. Venga, Araceli, por Sí, favor. no, yo tenía 3 comentarios y 2 ya los ha dicho Juan Manuel. En el caso de los swaps que se ha contado, no me parece un problema contable, es un problema de valoración, claramente. Se lo he dicho al principio. En el caso de los préstamos entre empresas del grupo, nos iríamos a la normativa del plan, porque la normativa internacional es en el grupo y no afecta para nada. Y si vamos a la normativa del plan, eso no es una subvención, es una aportación. Jorge comentaba subvención en el sentido de Sí, que el tratamiento préstamo será igual de subvencionado. diferido. Vale, pero entonces, que está claro que es si patrimonio. se difiere, o sea, si se trata como un ingreso financiero diferido, por ejemplo, y por tanto no se refleja el day one benefit, ¿qué pasa con la otra empresa? Tendría que reflejar el day one loss, porque no se puede diferir el gasto, ¿no? ¿Perdón? No. O sea, es que no entiendo la pregunta. En el ejemplo que has puesto de los préstamos eran empresas del grupo. Entonces, En el una primer caso. te daba un uno- préstamo subvencionado en el tipo de Para la interés. dependiente es patrimonio y para otra más inversión. Si eso está, ¿Inversión? ¿Vas a considerar ese day one loss como inversión? Vamos, que no entramos, o sea, no hemos entrado en la contrapartida. ¿No valoras a coste amortizado entonces el crédito? Porque si cambias la valoración claro. del pasivo de la que recibe el dinero, tendrías que, al mismo coste amortizado... Es aportación, ¿no? Mayor valor de la inversión, sí, Es sí. aportación. Para el, digamos, el que lo da es mayor valor de inversión y para otro es mayor patrimonio.
pero que no hemos entrado en la contrapartida, que podría ser inversión o podría ser la que sea. Lo que estábamos diciendo es que digamos que hay 3 tipos de operaciones que pueden generar el resultado del primer día. La que el instrumento es cotizado, la que el instrumento es cotizado y este tipo que hay otra operación metida, sea una aportación de capital, sea una subvención de organismo público, etcétera. O sea, tampoco lo hemos dicho rápido porque no hemos entrado en la segunda operación, como se contabiliza. Simplemente hemos entrado, o lo que queríamos comentar es que hay determinadas operaciones que no se han cedido a precio de mercado porque interviene una segunda operación, que hay que valorar y separar. Sea una subvención de organismo público o sea un préstamo que la matriz da tipo cero por X razones. Y valoras y separas en el momento inicial. A partir de ahí, el préstamo ya lo tienes valorado en el momento inicial y lo llevas a coste amortizado. El primer día valor razonable y a partir de ahí a coste amortizado. O sea, lo que dice la instrucción es que todos los instrumentos financieros el primer día tiene que ir a valor razonable. Que generalmente es el coste de transacción, generalmente. Excepto en casos en el que a lo mejor hay 2 operaciones, como este caso, etcétera. El tema, además, aunque sean, si son 2 empresas del grupo que están vinculadas, lo que no pueden ir es a otro valor que no sea el de mercado. Es decir, que el ajuste meterlo como mayor valor de la participación, en tanto que tú lo estés ajustando a valor de mercado. Otra cosa es que el tipo que tú fijes sea diferente al de mercado. Pero si el tipo que estás fijando, la transacción al final, entre las partes vinculadas con ese ajuste que estás haciendo es a valor de mercado, tendrá que ir al final en una como coste y en otra como ingreso, desde luego goteando lo de la cuenta de patrimonio. El problema no es valorativo. El problema valorativo está resuelto. En este caso, estos señores dicen, no es el 0, es el 6. ¿Por qué es el 6? Porque sí, estos cálculos son el 6. El problema es mercantil en esta operación. El problema mercantil porque estamos pintando fondos propios y estamos pintando una inversión atribuyéndole una causa mercantil no genuina. ¿Por qué decimos que esto es una aportación a los fondos propios? Porque no es una subvención de tipo de interés. Porque no hay una causa distinta. No hay una causa distinta. Como no hay una causa distinta, decimos que la causa es esa.